Hola, muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Ya estamos finalizando el año, ya estamos finalizando las clases consultivas. Ahora falta redondar solamente algunas ideas y les voy a dejar esta cápsula de todas formas para que la comentemos en la clase consultiva del día martes. Ya para eso entonces vamos a hacer algo bien breve pero bien explicativo para que después todas las dudas las podamos aclarar en la clase consultiva. El objetivo es analizar los aspectos económicos del ciclo salitrero. Nosotros recuerden que veníamos viendo lo que fue la guerra del Pacífico, ¿cierto? Y cómo Chile se apodera de territorios que eran peruanos y bolivianos y así accede a tener este recurso tan cotizado en el mundo entero que es el salitre. ¿Ya? Y ahora vamos a entender por qué y qué es lo que gana, qué cambios económicos se provocan entonces en nuestro territorio, el ciclo salitrero, aspecto económico. Por lo tanto, después de la guerra del Pacífico, ¿cierto? Y después de la victoria de Chile en la guerra del Pacífico, comienza un periodo que se conoce como el ciclo salitrero. Este ciclo salitrero, ¿cierto? Está enmarcado dentro de lo que nosotros hablamos como conformación del Estado chileno, ¿ya? Es decir, cómo Chile logra obtener territorios y limitar también sus territorios, que recuerden que yo les dije que unas características esenciales después de la independencia de Chile es que los territorios no estaban muy bien delimitados, no estaban para nada claros los límites de Chile y por lo tanto en este periodo, siglo XIX, todos los países latinoamericanos que no tenían muy claros sus límites comenzaron a tratar de agrandar obviamente sus territorios, ¿ya? Esto estaba dentro de un periodo también conocido mundialmente en el siglo XIX como imperialismo, donde todos los países en realidad querían agrandar sus territorios e incluso dominar a otras naciones. Y Chile también estaba dentro de ese contexto, por lo tanto, por eso se entiende también la guerra del Pacífico. Estábamos en pleno contexto imperialista o del imperialismo mundial y Chile quería ser parte de ese imperialismo también, anexando otros territorios y agrandando sus territorios, ¿ya? Por un lado, habían diversas estrategias de cómo Chile conforma su territorio. Hay una estrategia bélica, ¿cierto? Que nosotros hablamos de la guerra del Pacífico, que fue a través de la guerra. Chile logra anexar territorio, agrandar su territorio. Hay otra forma que tiene que ver con la colonización. Nosotros también hablamos al principio de esta unidad de cómo con una ley, la ley en 1845, la ley de colonización, establecía que muchos inmigrantes podían entonces ocupar territorio chileno en zonas australes obteniendo ciertos beneficios, ¿ya? Como tierra gratis, etcétera. Hay tratados diplomáticos, ¿ya? Como el Tratado de Tantauco, que anexa, por ejemplo, la isla de Pascua, o limitamos también los territorios de la Patagonia Argentina, que también vamos a comentar sobre eso. Nosotros perdemos la Patagonia, gran parte de la Patagonia que era chilena, la perdemos, ¿cierto? Y queda en manos de Argentina, por lo tanto nuestro país cambió totalmente. Y también hay otra forma, otra estrategia en que Chile se conforma, como es la ocupación. Por ejemplo, la ocupación de Magallanes, hablamos de las causas, más bien de los efectos que causó esta ocupación con los pueblos originarios, principalmente los Selknam, ¿cierto? Y los Ona. Y hablamos desde el punto de vista del Estado chileno, la pacificación, como se le denominó, ¿cierto? Pacificación de la Araucanía, aunque nosotros recordamos que desde el punto de vista mapuche también no se le llama pacificación, sino que se le llama colonización o se le llama... hay un conflicto de por medio, ¿ya? Por lo tanto, pacificación desde el punto de vista desde el Estado, ¿ya? Parlamento y reducciones, que nosotros también hablamos de eso. Bueno, el contexto internacional del ciclo salitrero, ¿ya? Se da, bueno, primero la época de inicio, aproximadamente 1880, después de la Guerra del Pacífico, y 1930, que este año es fundamental para Chile porque en esta fecha se da la crisis del Wall Street, ¿ya? O el jueves negro, como se le llama, a la crisis de 1929, que a Chile nos afecta ya en el 1931 principalmente, pero desde 1930 ya nosotros dejamos de vender tanto salitre, producto de una crisis internacional. Ya, por lo tanto, 1880 después de la Guerra del Pacífico y 1930 producto de la crisis internacional. Algunos dicen que este ciclo salitrero termina con la invención del salitre sintético, ¿ya? En Alemania, pero en realidad el salitre sintético viene a bajar las ventas, sí, viene a bajar las ventas del salitre natural en Chile, pero no termina con el ciclo salitrero.
el ciclo salitrero termina ya profundamente con la crisis del 29, que llega acá en el 30 y 31. ¿Ya? Hay un imperialismo mundial, como yo les mencioné, ¿cierto? Todos los países querían expandirse. Hay una paz armada, que esto se estudia cuando uno ve la Primera Guerra Mundial, y es el momento en que los países se están armando, están fabricando armamento, pero todavía no se están atacando. Por lo tanto, hay una paz, ¿cierto? No hay guerra, pero todos se están armando, se están, digamos, están creando armamento. Por lo tanto, todos los países querían salitre, porque recuerden que el salitre se usaba para crear armas. Y estamos en un contexto de una segunda revolución industrial, donde ya pasamos desde lo agrícola a lo industrial, a la maquinaria. Por lo tanto, también Chile formaba parte de eso con la creación de ferrocarriles, etc. ¿no? Nuestro principal mercado del salitre era externo. ¿ya? Se usaba, yo les decía en una oportunidad, que el salitre se usaba para cultivos, ¿cierto? Como un abono mineral, sobre todo para el cultivo del trigo, porque el trigo nosotros también lo vendíamos al extranjero, por lo tanto necesitábamos salitre. Y hay otros países que compraban el salitre también para los cultivos, pero lo más importante era para la fabricación de pólvora. ¿ya? Los principales mercados, Alemania, Inglaterra, hasta la Primera Guerra Mundial, y después Estados Unidos luego de la Gran Guerra, porque Estados Unidos obviamente se declara como victorioso. Acá vemos un cuadro, por ejemplo, de el aumento de las exportaciones. Pasamos de un 2,3 a un 24,9, ¿cierto? En 1916, y a un 17,8 en 1921. Como verán después, ya en 1930 la cosa empieza para mal. Las exportaciones desde un 25,8 en 1880, después de la Guerra del Pacífico, a un 48,8% de exportaciones en 1926 a 1930. Si ustedes se fijan, después de 1932 la cosa disminuye radicalmente a un 18,5% de exportaciones, por lo tanto acá el ciclo salitrero ya estaba terminando. La recaudación tributaria, es decir, la cantidad de dinero que tenía el Estado, también aumenta, y las personas empleadas también aumentan. Sobre todo, ¿cierto? Hasta 1930 teníamos 52.200 personas que estaban trabajando en la salitrera, de 2.800 a comienzos, ¿cierto?, de este ciclo salitrero después de la Guerra del Pacífico. Para eso se usaba una propaganda. Esta propaganda es un ejemplo de cómo se exponía el salitre natural, ¿cierto? Como, digamos, uno de los mejores salitres en el mundo entero, el salitre natural chileno. ¿ya? Eso era una forma también de luchar contra el salitre sintético, para evitar que los países compraran salitre sintético y siguieran comprando el chileno. Chile inició una propaganda salitrera entonces en el mundo entero, en diferentes idiomas, como ustedes ven acá. Lo que hay que tomar en cuenta es que si bien Chile estaba ganando mucho dinero, ¿ya? No teníamos la maquinaria y la tecnología para la explotación a gran escala. Teníamos una pequeña minería, pero no una gran minería. ¿ya? Por lo tanto, para eso entramos en el mismo juego que había entrado Bolivia en su oportunidad cuando tenía estos territorios de Antofagasta, ¿cierto? Rico en salitre. Es decir, empezamos a atraer extranjeros que tenían esta gran industria, ¿ya? Trae capitalistas privados, es decir, gente de afuera que tenía esta industria, esta maquinaria, para que pudiese, digamos, explotar el salitre a raíz de un cobro de impuestos, ¿cierto? Generalmente la industria salitrera estaba en manos de los ingleses. Una clara muestra es este caballero que está acá, John North, apodado como el rey del salitre, una de las personas más ricas de la época en Chile. Por lo tanto, era inglés, y las salitreras, las grandes salitreras, las que generaban más recursos, eran de propiedad de ingleses. Chile no tenía la capacidad industrial. De hecho, si usted ve este gráfico y ve la participación en la industria salitrera, según la nacionalidad, vemos como el 55% es de ingleses, ¿ya? Un 14% de alemanes, un chileno tiene un 15%, los españoles tienen un 10% y otras nacionalidades tienen un 6%. Por lo tanto, usted verá que el 55%, más de la mitad de la industria del salitre, eran ingleses.
Por lo tanto, comienza una inversión y propiedad del capital. Es decir, se expande la industria salitrera a comienzos del siglo XX, ¿cierto? A final del siglo XIX. Hay un desarrollo industrial, ¿ya? En el norte, sobre todo en el tema de ferrocarriles, para conectar entonces el material entre las distintas salitreras y la ciudad, porque las salitreras se encontraban en la pampa, es decir, en la zona alta del desierto, y tenían que traer todo este salitro a las grandes ciudades. Hay un pequeño ciclo de sustitución de importaciones. ¿Qué significa esto? Significa que Chile intentó crear industrias para explotar el salitre. Intentó, digamos, sustituir las importaciones, es decir, comprar todo desde afuera. Y en este tiempo, como estamos en una protoindustrialización, ¿ya? Intentamos crear nuestra propia industria para generar nuestros propios productos y no comprar todo desde afuera. Muy por el contrario de lo que se da hoy en día, que todo prácticamente lo que nosotros usamos se da desde afuera y nosotros lo compramos como chilenos, ¿cierto? Son marcas, usted se mira la ropa y generalmente tenemos marcas extranjeras, no hay casi nada hecho en Chile, ¿ya? En este tiempo hubo una sustitución de importaciones, pero una pequeña sustitución de importaciones. Se le conoce como protoindustrialización, porque no fue una industrialización probablemente tal, ¿ya? Y bueno, llegamos, ¿cierto?, a la crisis del salitre, con la aparición del salitre sintético. Hay una crisis, pero ojo, no es el fin del ciclo salitrero, porque el salitre o el ciclo salitrero recién termina con la crisis del 29, que llega a Chile entre el 30 y el 31. Ahí se acaba por completo ya el ciclo salitrero. Esta fue una crisis tremenda para el salitre chileno, pero no fue, digamos, la pérdida total. Y para finalizar, les dejo una preguntita, no va a haber guía en esta oportunidad, pero sí vamos a comentar estas preguntas en la clase consultiva. ¿Qué modelo económico te parece mejor? ¿Uno basado en las importaciones, es decir, comprar todo desde afuera? ¿O basado en la sustitución de importaciones, es decir, crear la industria para generar nuestros propios recursos acá en Chile? Piensa esta pregunta, piensa la respuesta y la comentamos en la próxima clase consultiva. Que esté muy bien entonces y nos vemos el día martes. Hasta luego. Chau, chau.